Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar este programa martes 4 de octubre hablando de cuentos, literatura infantil y cómo hacer que nuestros hijos cuando se enfrentan a un cuento no salgan corriendo. Así que para eso tenemos a nuestras dos primeras invitadas. Lorena, hoy nos vamos a hablar todo en español. Pues claro. No, porque contigo a veces nos traes algunas palabras, algunas frases en otros idiomas. Hoy vamos a hablar solo en español. Hoy venga, prometo que... Lo digo para que no tengamos que poner los subtítulos. Pues. Y en caso de traductora me tenéis. Exacto, y vienes acompañada, preséntanos a la que viene. Vengo porque no vienes súper acompañada. La primera vez que no vienes sola. Es verdad, mejorando lo presente de la compañía que tengo. Hoy vengo con Vanessa, porque tenemos una cosita entre manos súper bonita, Domingo. Y te la vengo a contar. Vanessa es directora de Ludi Educa, ¿no? Es decir, Ludi Educa, ¿qué es? Pues son proyectos que nacen, pues bueno, son proyectos lúdicos desde lo social, cultural y educativo. Vale, entonces vamos a hablar, primero lo que yo decía, muchos padres lo primero que hacen es que mi hijo no lee, es que mi hijo cada vez que le traigo un cuento ya le entran los tembleques, así que vamos a empezar por ahí. Bueno, yo sabes que soy así un poco bélica y siempre digo, el problema es la tele. También. Los juegos, el ordenador, apagad todo eso. Los móviles. Los móviles, pantallas, fuera. Claro, el niño dice, ¿qué prefieres, una pantalla o un cuento? Y dice, el cuento, yo solo la pantalla que me estimula y me sobreestimula. Y mira, hay una cosa que está muy de moda, que es el deporte. Entonces nos cuidamos mucho el cuerpo y los libros o la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Teniendo esto así como partida, debemos fomentar esa lectura para tener nuestra mente en forma, que es lo más importante en este momento, porque es verdad que los niños están en un momento de sobreestimulación, de frustración también, de muchos límites que han venido ahí de pandemia y demás, entonces es necesario canalizar eso, que mejor que con cuentos. Claro, porque tú sabes que los niños hoy día cuando le das un libro lo primero que hacen es así, para pasar la página o para aumentar la letra, no, es un libro que es lo que es. El libro... Por eso tú nos traías dos palabras clave, claro. ¿no? Por eso digo vamos a ver si nos las pones. Vamos a ver los términos del día, que yo siempre traigo palabritas nuevas, a ver si las ponemos los chicos, porfa. Eso es, la primera, logofilia. Entonces, filia siempre es amor o pasión por algo, logos son las palabras, entonces logofilia, amor y fascinación por ciertas palabras. De ahí, las palabritas que van dentro de los libros, de los cuentos, etcétera, nos pasamos al segundo término del día, porque yo me niego a no traer una palabrita nueva para aportar a nuestro vocabulario. La segunda es bibliofilia, amor por los libros y la literatura. Biblioteca, y aquí entra Vanessa. Vanessa, ¿qué proyecto más chulo has compartido conmigo este verano? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy contigo yo? A ver. ¿Qué vamos a hacer en las bibliotecas? Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué es exactamente, o cuál es la idea de Ludi Educa para las bibliotecas? Sí, fue el intentar acercar las rutas de las bibliotecas por diferentes lugares. En este caso, la oportunidad pues la tenemos ahora en Teguise, en el Ayuntamiento de Teguise, con el área de bibliotecas por Sara, y bueno, pues surgió agarrar una de las carpetas que teníamos de proyectos y llevarlas a la calle, acercarlas, como comenté antes, a todos los rincones, en este caso Ruta Biblioviva desde Teguise, Laboratorio de Historias Chulas, que se llama el proyecto, y con esto pues son mini proyectos variopintos destinados a niños, niñas, adolescentes, adultos, incluso ambiciosos de personas mayores. Por ejemplo, una de las anécdotas en Los Ancones fue esa maravillosa sinergia entre mayores, adolescentes, niños, niñas y adultos que se creó en un mismo espacio. Y bueno, yo a ti, a Lorena, la conocí en redes y mientras un café por la mañana, una mañana me
conocí un poquito más Sana Sanita y es un proyecto súper bonito que va a compartir con nosotros. Tenemos la suerte de que va a compartir con nosotros dentro del laboratorio de Historias Chulas mañana en el Teleclub de So, que las bibliotecas se encuentran dentro de los centros socioculturales en Teguise. Entonces, de todas formas, hablas de Sana Sanita, Sana Sanita Cuentos, que es tu parte literaria, ¿no? A ti te quitamos una mano, una pierna y tú vamos sacando de ahí, ¿no? El rompecabezas de Lorena. Y una de esas, Sana Sanita, que es Sana Sana Curito de Rana, es lo que se suele decir, pero claro. Bueno, tú lo has resumido. Pero es que fíjate, los libros, especialmente los cuentos infantiles, o sea, yo primero que no puedo estar quieta, entonces lo de madre mía, digo, venga, madre mía está muy bien, aprendemos idiomas, compartimos aquí una vez al mes cositas de lingüística, pero luego había una parte de mí que me pedía escribir y me pedía hacer cositas. Claro, yo quería aportar, y teniendo 2 niñas pequeñas, pues qué mejor manera que con cuentos infantiles. Se llama Sana Sanita Cuentos, que podéis ver por Instagram, y la web en la que se pueden personalizar cuentos incluso. Los cuentos son siempre para sanar algún miedo, algún desafío, algún reto que tienen los niños. Claro, los cuentos, fíjate, desde el cuento del orinal, en el que se le explica el sentido de la vida, pues tienes que dejar de usar el pañal, hay que usar esto, luego el váter, tal. Para ellos, fíjate que ellos piensan que la realidad es esa. Los cuentos son así de maravillosos que son como un espejo, todo lo que tú tienes dentro se va a ver reflejado en un cuento. Por eso fomenta la creatividad, cosa que las pantallas no hacen. Tú dentro de un cuento te dan una descripción de una casa grande, con ventanas enormes, y tú ya te estás imaginando una casa que probablemente es diferente a la que yo me estoy imaginando. Entonces fomenta la creatividad y sana un poquito las curiosidades, los miedos, el sentido de la vida. Entonces los niños reflexionan muchísimo con los cuentos. De ahí el famoso ¿por qué?, pero ¿por qué?, pero ¿por qué?, pero ¿por qué? Entonces ellos les cuentas un cuento y tienen que tienes que explicarles todo. Pero mañana vas a centrarte en el tema del autismo, ¿no? ¿O no? No, simplemente los cuentos son cuentos para todos. Yo les llamo cuentos inclusivos porque al final son audiocuentos. Aunque en la web está disponible el texto, el canal de YouTube tiene los cuentos abiertos y son para escuchar, y en ese sentido sí puede abrir, porque es verdad que hay muchísimos cuentos disponibles, más que nunca en la historia. Tenemos bibliotecas virtuales, Kindle, las bibliotecas de los pueblos que intentamos revivir porque al final tiramos más de pantallas y de libros electrónicos que reales, ¿no? Yo digo que son cuentos para todos porque a veces no nos damos cuenta de que un libro físico no es accesible para todos. Un niño con dislexia se frustra muchísimo. Un niño con autismo no es que se frustre, es que se sobreestimula. Y entonces cada uno tiene unas necesidades diferentes. El objetivo, la idea de Sana Sanita es sanar o dar herramientas a los papis para llegar ahí. Para un niño autista necesitas una ilustración, algo ya conocido por él, para no sacarle un poquito de sus casillas, ¿no? Entonces, tiene que ser una ilustración que ya conozca, el cuento del cómo, de ir reflexionando, de ir viendo cosas que conoce previamente. Yo creo y considero, y es lo que vamos a hacer mañana en la biblioteca en So, el trabajo pre-lectura y post-lectura es súper importante. Esto no significa que te tengas que tirar 3 horas con el niño y que tengas que estar haciendo un trabajo súper frustrante, el niño ya cansado, tú ya gritando, no. Es tiempo de calidad, reducido, pero centrándonos en una preparación previa, especialmente para los niños con autismo. Ellos necesitan conocer el tema antes para sentirse tranquilos. Entonces, mañana vamos a tratar 2 de los cuentos de Sana Sanita, los vamos a trabajar antes a través de los 5 sentidos. Entonces vamos a hacer unos juegos previos que van a llevar a escuchar ese cuento. Y un poquito va a haber una conclusión, que es lo importante, que es esa reflexión que les ayuda a sanar alguna parte de algún miedo. Los niños siempre piensan que los cuentos son la realidad, pero es la realidad el orinal que hablábamos, y es la realidad la bruja, y es la realidad del monstruo. Ahora tú tienes que explicarle que eso... ¿Y los cuentos estos están abiertos a cualquier niño? ¿Hay una inscripción? ¿Cómo funcionan? Normalmente se pide en cartel que consulten al teléfono, sobre todo por cuestión de edades o para también tener, depende del laboratorio que hagamos, pues el material.
y que bueno, que todas y todas podamos disfrutarlo. Pero son gratuitos y puede ir cualquier niño, ¿no? De Pero cualquier cuando parte dices, de la isla. eso se supone que los ayuntamientos, ¿no? Hay en la página web del ayuntamiento, entonces en este caso Está el te dicen. teléfono fijo y hay un teléfono móvil para poder llamar, y en el teléfono fijo también pueden consultar cualquier duda de mañana y de tarde, de lunes a viernes. ¿Y en todas las sesiones son todos talleres o es que pones a los niños a leer allí? Porque Correcto, ¿no? Hay diferentes. El laboratorio de historias chulas dentro de Biblioviva es un proyecto como muy para experimentar, y depende del taller, depende de cómo vaya dirigido, depende de la temática, pues así el contenido. Entonces es un laboratorio, no estamos vestidos de científicos, pero somos unos científicos muy locos, y bueno, intentamos que ellos y ellas también lo sean. El hecho de poder experimentar eso, llevarlo a cabo y poder fomentar tu creatividad siendo tú mismo y tú misma, y compartiéndolo además en grupo, porque no son ¿Y qué edades, a qué edades va dirigido? Va dirigido a todas las edades. Hay actividades, hay talleres, hay laboratorios que son para familias bebés, hay laboratorios que son para X edad hasta los 6. Intentamos siempre abarcar, es decir, si por ejemplo viene un adulto con su hijo o su hija de 10, 12 años, 7 años, y que además tiene otro bebé o tiene un niño de 3, 4 años, también puede llegar a venir, e intentamos ofrecerle un rinconcito dentro de la posibilidad de la actividad. Bueno, yo creo que se puede adaptar, ¿eh? Hablábamos de algunos trucos para que los niños puedan leer, 2 o 3 y ya... Rutina. Como que Palabra clave, rutina, no salgáis de la rutina. Los niños les encanta, fijaros que siempre ponen las cosas o entran en el ascensor a la misma esquina, como que están muy acostumbrados a su rutina. La hora del cuento, que sea la misma hora, que sea en el mismo lugar, normalmente la camita para estar más relajados. Entonces, que haya una rutina. También cuando leemos, esa frase que abre los cuentos, de érase una vez, o colorín colorado, no es casualidad. Tú abres la puerta de esa imaginación, entonces entramos, por eso decimos que fomenta la creatividad muchísimo, porque cada niño desarrolla, especialmente con los audiocuentos, hay una ilustración, el resto lo estás escuchando y te lo estás imaginando tú, entonces tu cabeza, tu flujo sanguíneo, más que nunca está activo, entonces activamos el cerebro, érase una vez, y cuando termina, pues colorín colorado, y los niños saben que se cierra esa puerta y se recoge. Luego hacer los jueguecitos de explícame. Pues juegos tipo, sugiero uno, venga, afortunadamente y desafortunadamente. A ver, ¿qué pasó en el cuento? Pues afortunadamente esto, y hablas de lo positivo, y desafortunadamente esto. ¿Y tú qué crees? Y entonces el niño pues va a decir, pues a ver, afortunadamente, y va a hacer su propio análisis y reflexión. Y luego lo segundo, esto nos va a dar una unión familiar que poco valoramos. Bueno, mañana en SO, ¿a qué hora era? Mañana en SO vamos a poder disfrutar del laboratorio con Lorena. Sí, ¿a qué hora era? A las 5:30. 5:30, ¿cuánto suele durar? Pues normalmente nosotros estamos de 17:30 a 19:30. Vale, pues nada, mañana yo no tengo niños pequeños, así que no me voy a acercar a SO. Que nos adaptamos Como a todas las edades, como adulto está súper invitado, pero en serio, Es decir, ya no me puedo escaquear entonces. No te puedes escaquear. Vale, oye, pues gracias Lorena por darnos esta parte literaria de tu vida, que seguramente otro día vamos a hablar, porque yo creo que se nos han quedado muchísimas cosas mes te con cuento... imágenes de la web y de todo. Y además ¿vale? ahora, la próxima semana me escapo a Polonia y te adelanto que la próxima intervención, noviembre, te traigo una sorpresa. Uy, de Polonia yo creo que ahora mismo está pasando por una situación complicada, que vamos a hablar seguro de eso. Pues Vanessa, gracias también por venir. Gracias a ustedes por abrirme vuestra casa. Bueno, y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer la semana pasada, bueno, el fin de semana tenía lugar el Día de las Aves, así que vamos a ver un pequeño vídeo para darnos cuenta de la importancia que tienen las aves para la biodiversidad del planeta.
exposición Monumento a la Oscuridad, de Eugenio Merino y Miguel G. Morales. Del 3 de septiembre al 15 de octubre, Sala de Exposiciones La Ermita. Disfruta todos los días del año del mejor brunch en el Jardín de Cactus, de 11 a 15 horas, los mejores productos locales. Exposición Museo Arqueológico de la Revuelta, de Avelino Salas, del 1 de septiembre al 7 de noviembre, en el MIAC Castillo de San José. Bueno, y ahora vamos a hablar, yo creo que es uno de los temas muy importantes, porque es la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Canarias. Y qué mejor que para ello hablar con el diputado del Común de Canarias, que lo tenemos aquí con nosotros. Don Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Digo Domingo. que el tema de la defensa de los derechos de los canarios y las canarias, bueno, eso, el papel que tiene usted, yo creo que es de los más complicados que hay ahora mismo en el archipiélago, ¿no? Sí, bueno, en un Estado de Derecho hay una figura que en otros sitios se llama defensor del pueblo, en Canarias se llama diputado del común, que es la institución, puesto que no estoy solo, son varias personas las que están conmigo, la institución que se dedica, como muy bien has dicho, a defender los derechos ciudadanos. ¿Y cómo los defiende? Los defiende frente a la administración pública, es decir, los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos, el Gobierno de Canarias, además las empresas públicas o incluso empresas privadas que llevan a cabo un servicio público. Porque cuando los derechos de ciudadanía chocan con el Estado, entonces yo le tengo que enviar el expediente al Defensor del Pueblo de España. Sí, porque aquí no estamos hablando de que yo estoy cabreado con, voy a un supermercado y me enfado con una reclamación, no estamos hablando de las quejas a empresas públicas, a empresas privadas, estamos hablando de los derechos con las administraciones públicas. Efectivamente. Es decir, yo voy a un ayuntamiento para que me solucione el corte del agua, por ejemplo, y pasan de mí olímpicamente, digo, ¿y qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Y ahí están ustedes, ¿no? Efectivamente, es decir, un conflicto entre particulares. Yo con mi vecino es la instancia judicial, o una persona con una empresa, un supermercado, es la instancia judicial. Nosotros solo intervenimos cuando la persona tiene un problema con el ayuntamiento, con el cabildo, con el gobierno, con una instancia pública. Es decir, has puesto un ejemplo, el servicio al agua, el de la basura, o el de una prestación por desempleo, o la ayuda por dependencia, el acceso por discapacidad, es decir, todo aquello que contemplan las leyes, que protegen a los ciudadanos y la administración no las respeta, ahí es donde actúa. Porque claro, muchas veces el ciudadano sí que tiene la frustración, ¿no? De que vas a una administración y parece que es una pared que vas chocando y que llama, que vuelva usted mañana, ni te contesta. Claro, yo no sé si en su caso, claro, yo voy al diputado del común y digo, mire, me está pasando esto. No sé si usted tiene la misma sensación con las administraciones públicas, que va chocando, o hay alguna forma de decirle, oye, esto hay que solucionarlo de una vez por todas. Naturalmente, hay quejas que se repiten y parece que no hay una solución definitiva. Ahora estabas diciendo, vas a una administración, te pongo un ejemplo muy claro, que aquí en Lanzarote me han llegado quejas, pero también en todas las islas, ¿no? Que es la atención de la seguridad social. Sí, la seguridad social tiene poco personal y como consecuencia de ello, las personas piden cita por teléfono, muchas veces no contesta, lo piden por correo electrónico, tardan en dártelo y en algunos casos se da cita para ir a una isla diferente a la residencia del reclamante. Y claro, estamos hablando, Domingo, de peticiones a la Seguridad Social, que no es una subvención para ir de viaje, que también son importantes. Estamos hablando de dineros que necesitan las familias para vivir, para sobrevivir, como es una prestación de desempleo, el ERTE que no llega o la jubilación que se pasan los meses y no se aprueba. Pero ¿tienen ustedes los mecanismos para precisamente resolver esas demandas o esos problemas que están surgiendo en las administraciones? Nuestro trabajo es el siguiente. Nosotros recibimos la queja del ciudadano, le comunicamos a la administración que existe esa irregularidad y el ayuntamiento nos puede contestar de dos formas. Oye, es verdad que el ciudadano tiene razón y lo solucionaremos en un plazo razonable, una posibilidad. O segunda, no, mire, el ciudadano no tiene razón
y nos da las razones por las que él considera que no. Y ahí está la contraargumentación nuestra. Globalmente, en un 70% de las ocasiones, resolvemos las peticiones de la ciudadanía. Y evidentemente hay ocasiones en las que las personas consideran que la situación es injusta, pero está avalado por la ley, es decir, habría que cambiar la ley. Pero, y finalmente, y termino, sí. Y finalmente, cuando nosotros oímos la respuesta de la Administración, tenemos varias soluciones. Una, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un señor que va a pagar un impuesto determinado en un ayuntamiento y pide pagarlo a plazos. Y el ayuntamiento le dice que no, que tiene que ser al contado, por ejemplo. Entonces, viene a nosotros. Nosotros vamos al ayuntamiento. El ayuntamiento nos dice, efectivamente, que no está aprobado la posibilidad de que sea a plazo. Entonces nosotros podemos tomar una decisión. El ayuntamiento tiene razón y por tanto lo cerramos. Segunda posibilidad, el ayuntamiento tiene razón, pero nosotros consideramos que debe modificar la ordenanza para facilitar que ese impuesto sea pagado a plazo. Segunda posibilidad, se llama una sugerencia. Tercera, una recomendación. Nosotros consideramos que hay una ley superior que obliga al ayuntamiento, lo tenga aprobado o no en su ordenanza, a admitirlo. Por tanto, le recomendamos que respete la ley, y eso normalmente es respetado, porque si no el ciudadano puede ir a la instancia judicial. Y la cuarta, si vemos que hay indicios de delito, vamos a fiscalía. ¿Y los ayuntamientos, el Cabildo, las administraciones de Lanzarote, qué tal son de respetar los derechos fundamentales? Bueno, Lanzarote tiene el mismo nivel que el resto de las islas. Digamos que hay una reticencia a contestar que se ha ido superando con el tiempo. Al principio las contestaciones eran, digamos, tardaban mucho, y día a día los responsables públicos se van acostumbrando a que la ciudadanía se queja, porque tiene derecho a quejarse, tenga razón o no tenga razón, tiene derecho a quejarse y tiene derecho a que la, a que la administración le conteste, incluso quitándole la razón, pero tiene que contestar. Aquí, bueno, de las quejas relevantes que hay en Lanzarote, me imagino que muchas de ellas son prácticamente iguales que en Canarias, o incluso sí, que en el Estado español, porque hay muchas, por ejemplo, vivienda, sí, ¿no?, la dependencia, pero por ejemplo, en este caso de la dependencia, en Lanzarote me imagino que hay muchas críticas hacia cómo está funcionando, ¿no? La dependencia, decías la vivienda, solo una puntualización, la vivienda en Lanzarote, en Fuerteventura y en las dos islas capitalinas es importante. En las islas occidentales, es decir, La Gomera, El Hierro y La Palma, es inferior, excepto ahora con el volcán. Es decir, de La Palma. que las quejas en el sentido de vivienda es una constante en Lanzarote. En Lanzarote. Son demasiado... ¿Pero qué tipo de...? Muy sencillo, bueno, muy sencillo, bueno, muy complejo, muy complejo. Pero me refiero que es muy sencillo explicar la razón. ¿Por qué? Porque no se construyen viviendas sociales desde hace muchos años. Una razón. Segunda, en los años 90, a nivel de Canarias, se vendieron 20.000 viviendas públicas. No se vendieron a un fondo de inversión, lo que la gente llama un fondo buitre. No, se vendieron a los propios inquilinos. Pero claro, el hecho de venderlo a los propios inquilinos y no construir otras tantas hizo que la administración pública se quede sin viviendas públicas. Y ahora mismo, bueno, hace 3 días, en la isla de Tenerife, oye, que van a desahuciar a una señora de 73 años, me informé, pero claro, para dar respuesta a la administración pública a una persona que se queda en la calle, ¿cuál es la única solución? Que la administración pública tenga suficiente número de viviendas para responder a esa necesidad. ¿Y qué ocurrió? Que se vendieron 20.000, no se construyeron y ahora hay carencia de viviendas públicas. Te puedo decir que en el País Vasco la vivienda pública, por ley, está prohibido venderla. La vivienda pública es pública. Entonces, tú eres una persona necesitada. Y ya cuando, por ejemplo, fallezco, esa casa queda libre para otra familia. Que puede ser para tu hijo, si también está necesitado.
o puede ser que no. Es decir, pero lo que no hace la vivienda pública es que se pueda heredar, es pública, está hecha con los impuestos y es para una persona mientras está en una situación que no puede ir al mercado libre. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de la vivienda, las soluciones, yo creo que no sé si las pueden ustedes tener en su mano, porque es casi imposible, ¿no? No, la solución es, por un lado, estamos ahora mismo y hemos pedido la colaboración de las instituciones de todas las islas, incluido el Cabildo de Lanzarote, que sabe mucho de vivienda y ha tenido actividad en vivienda, porque queremos hacer un informe extraordinario para decirle a la administración autonómica cuáles, en nuestra opinión, los errores y cuáles son, en nuestra opinión, las posibles soluciones. Y hemos empezado ahora y vamos a ver si lo podemos terminar en el año 23. Y de Lanzarote, ¿algún tema que le haya preocupado especialmente en los últimos tiempos y al final no se haya podido solucionar, o al revés, que haya preocupado muchísimo y haya dicho, por fin lo hemos sacado adelante? Uno que me preocupa muchísimo son las viviendas de Titerroy. Como sabes... Por eso se ha politizado ya al máximo, sí, por lo menos en esta isla. Sí, pero nosotros al margen de los partidos que gobiernan, los que se equivocan, los que no se equivocan, nosotros tenemos que defender a las personas. Y lo que no cabe duda es que en aquel momento que muere una persona, se desalojan unas viviendas para restaurarlas, con el compromiso de pagarles el alquiler hasta que se restauren, y hoy ni están restauradas ni se están pagando los alquileres. Y eso es un incumplimiento de la administración pública. Ahora, el consejero de la vivienda, al parecer, ya las va a restaurar, digamos, individualmente, que era la solución adecuada desde el principio. Pero eso es un problema que nos ha traído de cabeza, y en el momento de entrar yo como diputado del Común, mi antecesor, Jerónimo Saavedra, me habló de 3 asuntos importantes y uno de ellos era las viviendas de Titerroy. Bueno, que ya estamos terminando la legislatura, sí. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en muchos temas usted no dice, hasta que no esté, no dice nada. Yo hasta que no está terminado, porque muchas veces, Domingo, el responsable público tiene bueno, muchas veces, no siempre, el responsable público siempre tiene la intención de solucionar el problema. Pero, en primer lugar, a veces la legislación le impide hacer las cosas como él considera, y en otras ocasiones la administración no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo esas políticas, ¿no? Pero la buena voluntad siempre se le supone al responsable público. Bueno, el diputado del Común, la sede la tiene en La Palma, ¿no? Es una isla que tradicionalmente sí ha tenido esa confianza en el diputado del Común. Yo no sé ahora mismo la situación de Lanzarote, esa confianza que el diputado del Común puede resolverle su problema. ¿Cómo está eso? Bueno, el número de quejas ciudadanas por habitante, la primera isla de Canarias, la que más se queja es La Palma. Pero es quizá porque tienen a la institución allí, ¿no? Porque nos conocen, claro, más. Porque nos conocen. Yo creo que el que haya más quejas no quiere decir que haya más problemas. El que haya más quejas significa, primero, que nos conocen, porque hay gente que no sabe que existimos, y en segundo lugar, la confianza que nosotros le damos a medida que vamos desplegando nuestra actividad. Nosotros hemos desplegado una actividad amplia, incluso en los medios informativos, por eso te agradezco mucho tu amable invitación para explicar nuestro trabajo a los televidentes, porque en la medida en que nos conocen, muchas personas que ahora nos están oyendo dicen, ay, pues yo tengo este problema, la dependencia de mi padre, que resulta que la ley dice que tiene que resolverse en 6 meses y estamos tardando 2 años. Pues entonces pueden venir a la Diputación del Común y nosotros... Que ahí en Lanzarote hay unas oficinas, pero la página web del Diputado del Común de Canarias es muy fácil, además, te puedes presentar una queja por vía telemática y después ya ustedes le llaman, es decir, que lo que me imagino que animará a la gente, ¿no? a que
vayan a esa institución. Además, puede firmar con el ratón del ordenador o en la pantalla táctil. Es decir, muy sencillo para las personas que lo están oyendo. En la página web diputadodelcomún.org entras, presentar queja, confirma manual. Ahí pones los datos, añades los documentos escaneados y dice firmar. Firmas con el ratón y ya está. ¿Y tiene usted el suficiente personal para que esa queja sea por lo menos escuchada en un primer momento? Sí, seguro. Nosotros estamos atendiendo del orden de 3.600 quejas el año pasado. Son bastantes, Bueno, 3.600 expedientes que tramitamos. Ha sido un placer tenerle aquí en Lanzarote. Ahora tiene una reunión en Teguise, ¿no? En Teguise, sí. Teguise. Vamos, nosotros estamos visitando todos los ayuntamientos de Canarias, todos los cabildos y las ¿Y le va a tirar de consejerías. las orejas al ayuntamiento o no? Hombre, siempre tirar de la oreja es una forma de hablar, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a hablar con los alcaldes para decirles cuáles son las quejas de los vecinos y normalmente los alcaldes nos reciben de muy buen grado porque ellos son los primeros interesados en quedar bien con sus vecinos y por tanto nosotros les decimos, oye, resuelve, es decir, contéstanos por escrito, aunque, repito por tercera vez, aunque el ciudadano no tenga razón, dime que no tiene razón, pero contéstalo, porque el ciudadano tiene derecho a recibir esa respuesta. Bueno, pues gracias por estar aquí en Lanzarote y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer recordándole que este sábado, ¿se acuerdan que el temporal pues impidió que se celebrara en Yaiza un teatro callejero sobre Yaiza, la historia sepultada? Pues vamos a recordarlo y no se lo pierdan, es el próximo sábado. ¡Andrés! ¡Salve una vez! ¡Sabemos lo que ha hecho! Yaiza, una historia sepultada. Teatro callejero, caminando por Yaiza. Exposición Monumento a la Oscuridad, de Eugenio Merino y Miguel G. Morales. Del 3 de septiembre al 15 de octubre, Sala de Exposiciones La Ermita. Disfruta todos los días del año del mejor brunch en el Jardín de Cactus, de 11 a 15 horas, los mejores productos locales. Exposición Museo Arqueológico de la Revuelta, de Avelino Salas, del 1 de septiembre al 7 de noviembre, en el MIAC Castillo de San José. Bueno, y ahora vamos a hablar de salud escolar y para ello tenemos a la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Tía y tenemos a la enfermera del proyecto que ha puesto en marcha el Colegio de Enfermería de Canarias, de Las Palmas, el Ayuntamiento de Tía, el Cabildo de Lanzarote, los centros... Bueno, en fin, es un proyecto amplio, pero hay que decir que es pionero en Canarias. Es decir, estamos hablando, por eso hablamos, si me trago un poco, pero es que es un proyecto que acaba de empezar en los municipios de Tinajo, de Tías y San Bartolomé. Y de Tía vamos a empezar hablando. Laura, un proyecto pionero, ha empezado. ¿Por qué ustedes decidieron vamos a apostar por este proyecto de salud escolar? Que después vamos a hablar también exactamente en qué consiste. Pues nosotros desde el Ayuntamiento y yo como concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Tía, como bien has dicho, es un proyecto piloto y es un proyecto que nace y crece desde el Colegio de Enfermería de Las Palmas y que se ponen en contacto con las instituciones públicas de Lanzarote, en este caso con los diferentes ayuntamientos. Sí quiero explicar y matizar por qué 3 municipios de Lanzarote y no todos los municipios de Lanzarote, porque tanto el Ayuntamiento de Tía, el Ayuntamiento de San Bartolomé,
y el Ayuntamiento de Tinajo somos ayuntamientos que trabajamos con políticas sanitarias y estamos adheridos a la promoción y prevención de la salud. Entonces, uno de los objetivos y por qué se presenta este proyecto y se hace en estos 3 ayuntamientos es por la adhesión que nosotros tenemos a la estrategia y a la promoción y prevención de la salud. No es cuestión de colores políticos, es esa cuestión que hay que matizar y entender, porque yo entiendo que otros municipios o otros padres podrían decir, oye, ¿y por qué en mi municipio no vamos a tener una enfermera en los centros educativos, ¿no? Y sobre todo que es un proyecto pionero con una enfermera en colegios públicos, ¿vale? Pero cuando hablamos de enfermera, no es que esté la enfermera para atender a un niño si se cae. No, ¿no? es decir, exacto, es una enfermera para salud escolar. Ella de todos modos ahora lo explicará mucho mejor Seila, pero o sea, es una enfermera que su objetivo es salud escolar. Por supuesto, esto es como todo, ¿no? Si en ese momento, el día que ella está, ocurre cualquier incidente, que ojalá que no, pues obviamente como sanitaria tienes que actuar, ¿no? Y eso es independientemente estés en tu trabajo o no, o tengas un objetivo en el colegio que no sea ese, ¿no? No es que esté para el recreo, para si los niños corriendo se caigan, de eso no estamos hablando. No. Estamos hablando de talleres y charlas para la promoción de la salud. Sí. A ver, cuéntanos exactamente qué Pues, cosa, porque tú eres una de las enfermeras que está en el contratada. municipio de Tías, Sí, ¿no? entonces, Hay otra que está para el... Está San Bartolomé, mi compañera Pilar, y Tinajo, mi compañera Lara. Que por ahí tenemos una fotito de todas, después ya sí. la vemos. Sí. Bueno, cuéntanos exactamente en qué consiste este proyecto. Un proyecto piloto que se ha creado en el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, el colegio que nos representa, a las enfermeras y los enfermeros de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Entonces se ha creado con el objetivo de dar la visión de la enfermera escolar a las instituciones públicas y a toda la población del impacto que crea en la sociedad. El promocionar salud hace que se pueda disminuir los casos de enfermedades, las prevenibles, claro, y el impacto directo se ve desde el día a día, pero luego el impacto que genera en la población al completo lo vemos en 10-20 años. Una población más consciente de su salud, que sabe autocuidarse, y esto solo se consigue dando a la población pues las herramientas necesarias. ¿Por qué el centro de salud, el centro educativo es el lugar idóneo? Porque ahí hay estudiantes, hay profesorado, hay familias, lo que ellos reciban, toda la información se transmite a amistades, familia. Entonces al final lo que es todo el centro educativo es el lugar perfecto para impartir. ¿Y a qué edades son las que ustedes están dando las charlas y los talleres? Desde infantil hasta bachillerato. Ajá. Lo que son institutos y primaria y secundaria. Vale, entonces, por ejemplo, no sé si ya empezaste tú a dar las charlas. Nosotros en septiembre lo que hemos hecho es recopilar datos, conocer los centros, hemos tenido un acogimiento buenísimo en todo lo que son el profesorado, las familias, las AMPA, lo estaban necesitando, lo estaban reclamando hace mucho tiempo, y un poco viendo cuáles son las necesidades. Cada centro tiene una específicas, pero sí es verdad que al final hay necesidades globales de toda la población. Ahora mismo las charlas que más nos han solicitado, charlas y talleres que vamos impartiendo según arreglado a la edad, a las edades del alumnado, es alimentación y salud emocional. Hay muchas más, nosotras tenemos una programación de un abanico muy amplio en promoción de salud, pero estas son las que más ahora a priori en el mes de septiembre nos han solicitado. Empezaremos ahora con las charlas en octubre, siempre adecuándonos al profesorado, a las horas, a los grupos que nos quieran ceder, no es nada obligatorio, pero sí es verdad que se notaba que se necesitaba y se demandaba hace muchísimo tiempo. ¿Y es en horario escolar o hay que ir por las tardes? Horario escolar, como sí queremos también trabajar con las familias, porque es importantísimo, son el otro pilar, también vamos a dar charlas por las tardes. No nos podemos olvidar de salud emocional, vamos a dar charlas a los progenitores de salud emocional, porque si no, no estamos hablando de salud al completo. Y también es que se demanda, se necesita y espero que la información cuando llegue en la fecha, los horarios, llegue a todos a través de las AMPAs, del centro educativo y llegue a todos lados para que acuda la mayor. Decía un poco con lo de los padres, es decir, eso es lo que ustedes han ido trabajando, ¿no? Es decir, en los colegios que haya los consejos escolares que funcionen, porque muchas veces no existen, o existen pero no se le da el valor que tienen que tener, ¿no? Exacto, nosotros hasta ahora, hasta el comienzo de este nuevo proyecto, sí es verdad que ya hemos estado trabajando en cuestiones de salud, porque intentamos por lo menos en los 3 colegios, incluso en los institutos, dar los cursos de RCP,
Y para los niños de infantil, sobre todo, conoce el 112 a través de tu colegio, que lo hacemos en coordinación junto con el Consorcio de Emergencias y con el Servicio Canario de Salud. Y también hemos estado organizando talleres de tecnoadicciones no comportamentales, porque claro, no solo las adicciones que conocemos, las adicciones a tóxicos, ¿no?, sino también tenemos otro tipo de adicciones, como es el mal uso de las redes sociales, el hecho de estar muchas horas jugando a determinados juegos y te olvidas de las cosas básicas, ¿no?, y necesarias. Entonces, hemos ido haciendo esos talleres, lo hicimos en el curso escolar pasado, porque lo dimos tanto en colegios como en los institutos, y este año también arrancamos con el nuevo curso escolar con esos talleres, y por eso es una forma de complementarnos para no repetir y hacer un mal uso, porque no solo contamos con Seila para este nuevo proyecto, sino también con otras cosas que nosotros desde el Ayuntamiento y desde mi concejalía hemos ido organizando a lo largo de estos 3 años, y en coordinación también con el Servicio Canario de Salud, es decir, con el Centro de Salud de Tías y de Puerto del Carmen. Entonces, hemos hecho una reunión y un trabajo en común para no solaparnos y no pisarnos y repetir los cursos y talleres. Hablaba de, claro, va dirigido a todos los, pero ¿cómo se hace o cómo van a hacer ustedes para que los chinijos piensen que es una asignatura más y que a lo mejor estén despistados y que no le hagan absolutamente caso? ¿Qué es lo que van a hacer para que ellos puedan captar la atención de los escolares? Bueno, eso ya por experiencia, normalmente cuando hablamos en salud, la gente está muy reactiva y le gusta escuchar, aunque tenga la edad que tenga. Pero sí es verdad que los talleres se intentan hacer pues bastante dinámicos, son charlas o talleres, siempre tienes que adecuar qué edades tienes, qué tipo de aulas, las necesidades, pero normalmente sí, el acogimiento, eso ya lo saben las enfermeras que vienen de atención primaria, que siempre se recibe con los brazos abiertos tanto el profesorado como el alumnado. Vamos a coordinarnos con ellas, porque ellas ya llevan muchos años que vienen haciendo promoción de la salud, a pesar de que tienen muchas otras actividades, muchas tareas durante el día, pero ellas siempre han intentado estar ahí. Entonces nos vamos a coordinar con ellos, también con las asociaciones, con proyectos. Hay mucha gente que quiere colaborar, muchas personas que tienen proyectos en relación a la salud, y tenemos que coordinarnos con ellos durante el curso escolar para que todo fluya mejor. Hablaba de la salud emocional, parece que eso ahora mismo está pues en la agenda de padres, de alumnos, no sé, pero por lo menos de las instituciones. Está el tema de la salud emocional, que también trabaja en el sector sanitario, que ahora mismo yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que con esto de la pandemia se ha reactivado muchas cosas o muchas patologías que a lo mejor en su momento estaban en silencio o no le dábamos tanta importancia, ¿no?, como hasta ahora. Sí es verdad que nos preocupa mucho los adolescentes, sobre todo con el tema insomnio, ansiedades, frustraciones, los intentos autolíticos que están habiendo. Entonces yo creo que es muy importante trabajar con ese aspecto, sobre todo lo que le decía a Seila, en los institutos la parte emocional tenemos que trabajarla. De hecho, nosotros queremos empezar también con un programa que vamos a arrancar ahora también en octubre, lo estamos coordinando desde el equipo terapéutico que tenemos nosotros en Servicios Sociales en el Ayuntamiento, en coordinación con los directores de los 2 institutos, incluso con el equipo de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, que forma parte del Servicio Canario de Salud y que ahora mismo está establecido en el Centro de Salud de Tías, pero es para toda la isla. Un programa que nos ayude a detectar, sobre todo en los adolescentes, detectar quiénes están empezando con ansiedad, quiénes están teniendo problemas de insomnio, para poder darnos cuenta, captar, ayudarlos y hacer derivaciones si fuera necesario a los especialistas, por supuesto. Yo imagino que también este tipo de charlas, para ir terminando, también ustedes ven un poco, ¿no?, la reacción, ¿no?, de los alumnos a la hora de tocar determinados temas, ¿no?, que también tendrá que haber como un diálogo, ¿no?, con ellos, ¿no? Sí, ellos directamente también van a ti, te dicen que les interesa. También tenemos un buzón de sugerencias en el que el más tímido, por así decirlo, pues escribe un poquito lo que sí le interesa de lo que hablemos en relación a salud y nos lo pone en el buzón. Entonces tenemos varias formas de llegar a lo que el alumnado necesite, lo que quiere escuchar. Y también comentar en cuanto al proyecto piloto, que somos ahora mismo el Espejo de Canarias. Quiere transmitirse también a Gran Canaria, puede ser que este proyecto piloto comience también allí. Y ojalá en algún futuro la enfermera escolar esté en todos los centros educativos, que es invertir, porque
a la larga se ve un ahorro sanitario, nos lo dicen los estudios de otros países que ya llevan muchas décadas con la enfermera escolar, y eso, que ojalá esto sea el principio de una realidad. Claro, y además que el mensaje que se escuche sea un mensaje que no estamos hoy día acostumbrados a las redes sociales, al Facebook, así que el mensaje que sea un mensaje eficaz y el que tiene que oírse, ¿no? Sobre todo para esas edades en las que están los escolares, ¿no? Claro. Es muy importante. Bueno, pues Laura y Sheila, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, seguramente, no sé si a ti te tendré alguna vez, pero buscaremos el hueco, porque seguramente el ayuntamiento hay muchísimas más cosas que son interesantes, sobre todo relacionadas con la sanidad, porque además hoy día es uno de los temas claves que a todo el mundo nos importa. Y a ustedes lo que sí les emplazo a que estén mañana a la misma hora para contarles nuevas historias. Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.